la Biblia dice que estos falsos harían mercadería de la gente. Ya no le ven como almas, no la ven como ovejas de Cristo, la ven como mercadería a la cual, cierto, ellos quieren alcanzar. Por eso, Dios nos ayude para que nosotros consideremos entonces de que en realidad hay muchos anticristos, hay muchos falsos, que en este tiempo todavía, cierto, están más que nunca dando vuelta por este mundo. Ahora, Juan nos dice a nosotros de que nosotros tenemos algo muy importante, que es precisamente la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, tenemos la unción del Santo y que conocemos todas las cosas. Eso es interesante, ¿cierto? La unción tiene que ver con esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Una presencia que nos fue dada cuando nosotros creímos en la persona y obra del Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Cuando usted se convirtió, cuando se volvió a Cristo, el Señor le dio el regalo de su Espíritu Santo como un don, como un sello para el día de su redención. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, es tan importante porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Es decir, es clave la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y cuando hablamos de unción, hablamos, ¿cierto?, de, como digo, el Espíritu en nuestra vida y cuya evidencia no tiene que ver con hablar en lenguas. Dicho sea de paso, el hablar en lenguas es un don. La evidencia del Espíritu Santo en una persona es el hecho de vivir una vida diferente, una vida transformada, como dice Pablo en su carta a los Efesios, una vida sometida al Señor y en obediencia, ¿verdad?, a su palabra. Esa es la idea. Si una persona entonces que tiene la unción del Espíritu va a conocer quiénes son los anticristos, quienes están, ¿cierto?, en el fondo en contra de Cristo, quienes enseñan cosas erróneas e equivocadas. Ahora, Juan dice, hermano, no les he escrito estas cosas como si ustedes ignorasen la verdad, sino porque la conocen, y por eso les escribo, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire, aquí está, ¿cierto?, la explicación que decíamos delante con respecto a este término anticristo. Tiene que ver con eso. Una persona que es anticristo es aquel que niega al Padre, que niega al Hijo, que está en contra de Él. ¿Cierto? Eso es ser un anticristo en el fondo. Dicho sea de paso, hay una secta, ¿verdad? Una secta, los testigos de Jehová. Ellos solo hablan de Jehová y niegan la deidad de Cristo. Niegan que Jesucristo sea Dios. Y Jesucristo lo dijo. ¿Cierto? Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Cierto? En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. Que es decir, Colosenses, Colosenses también lo dice, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Filipenses también dice, y es un pasaje que se usa mucho en la época de Navidad, dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. ¿Se imagina cuando estuvo allí en el pesebre y los ángeles le vieron? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. En fin, Jesucristo, ¿cierto?, es Dios. Jesucristo es Dios y los testigos de Jehová es algo que debieran considerar. Si bien es cierto, Jesucristo cuando estuvo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? Vemos una Trinidad, que dicho sea de paso tampoco creen en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. ¿Cierto? Son misterios que en el fondo tampoco nosotros podemos explicar con tanta claridad y no lo podemos entender muy bien. Pero así lo enseña la Escritura. El punto es que hay gente, ¿cierto?, que se abandera con ciertas doctrinas, ciertas posturas, se inclina a ciertas enseñanzas y las defiende. Bueno, nosotros seamos sabios, ¿cierto?, y humildes en reconocer de que hay cosas que en realidad no entendemos muy bien. Bueno, dice también, ¿cierto?, ahora Juan, de que, verso 24, y quizás como para aclarar un poco el punto de arriba, Juan lo dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Aquí de alguna forma también está hablando de la Trinidad. Génesis 1:26, ¿se acuerda? Dios dice allí, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Está hablando con alguien, obviamente. Está hablando con Jesús, o Jesús mismo, ¿cierto? Era la palabra, ¿cierto? El verbo, la palabra encarnada. Recordemos que Dios es espíritu, a Dios nadie la ha visto jamás,
pero no por eso no significa que existe, no exista. Por eso insisto, es una Trinidad. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando todo se estaba creando. Estaba desde siempre también el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu también es Dios. A ambos, a los tres, se le atribuyen las mismas características de la deidad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación, por ejemplo. En fin, ese es otro tema. Pero nosotros hemos oído desde el principio aquello, ¿cierto? Y eso entonces es lo que debemos mantenernos. Creer en este Dios trino y creer particularmente que Jesucristo es Dios. Jamás ninguno de nosotros se encuentre estando en contra de Dios. Finalmente, y esto es lo importante, y luego vamos a meditar un poquito acerca del anticristo, a que se los tenía prometido. Lo último que vemos aquí en el verso 25, y esto es precioso, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Me encanta eso. Juan 10:10 dice algo también muy interesante, y esto está en el Evangelio de Juan. Juan 10:28 dice de la siguiente manera, miren. Juan 10:28 dice así: yo les doy vida eterna. Este es Jesús hablando, y es la promesa que Él nos hizo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Me encanta esa palabra, hermano. Nosotros estamos seguros, tenemos vida eterna. Este mismo libro de Primera de Juan, uno de los propósitos por los cuales Juan escribe, está precisamente, nos vamos a adelantar, en el capítulo 5, en el verso 13, y dice así la Escritura: estas cosas les escribo a ustedes, hijitos, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis, propósito, para que sepan que tienen vida eterna. No que tendrán, no que tal vez puede que tengan, no, que tienen vida eterna. Ya la tienen, ya tenemos la vida eterna, hermanos, la tenemos porque tenemos a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo es. Gloríese, alégrese, porque usted es un hijo de Dios y tiene vida eterna. Su esperanza no está en este mundo, su esperanza está en el más allá, ¿verdad? En la patria celestial. Allá está su esperanza. Así que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros entonces pueda considerar lo importante que es ser, ¿cierto?, un hijo de Dios, y manténgase firme, ¿cierto?, en su posición y condición de hijo. Defienda a Cristo el Señor en cuanto a que realmente Él es Dios y que Él es todo para nosotros. Defienda su palabra. Hoy día que estamos viviendo ciertos tiempos finales, donde Satanás, ¿verdad?, anda efectivamente como león rugiente, buscando a quien devorar, tratando de engañar, incluso si fuere posible, a los escogidos, dice la Escritura. Mire, ahora vamos a compartir un poquito acerca de este personaje llamado el Anticristo. Creo que también es interesante porque lo habíamos visto así a grandes rasgos, pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de él. Cuando se habla de Anticristo tenemos que entender algo. El Anticristo es como el asociado, llamémosle así, de Satanás, el diablo. Satanás, cierto, es el príncipe de este mundo. Él vino a hurtar, a matar y destruir. Satanás, cierto, se va de alguna forma a encarnar, si se quiere, en un personaje llamado, que es como nosotros lo conocemos, Anticristo. ¿Cierto? La Biblia lo relaciona o lo señala en el libro de Apocalipsis como la bestia, ¿cierto? El Anticristo como la bestia, porque efectivamente es una bestia, porque es malo, muy malo. El Anticristo dice que la bestia sale del mar, ¿cierto? Este término mar habla de multitudes. Vamos a ver algunas referencias bíblicas acerca de este personaje. Dice en Daniel, porque dicho sea de paso, Daniel y Apocalipsis siempre hay que estudiarlos juntos porque hablan prácticamente las mismas cosas, ¿ya? Daniel, dicho sea de paso, estuvo allá por el año 590 más o menos, o por ahí, ¿verdad? Antes de Cristo escribían estas cosas. Juan lo escribe en el año 90, 95, después de Cristo. Entonces igual hay hartos años de diferencia, pero la enseñanza es unilateral, es la misma. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, este es el Anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, tiempos y medio tiempo. Mire, esto es súper interesante, que el Anticristo lo que hace es justamente hablar palabras en contra de Dios.
Hoy día está todo el mundo hablando en contra de la verdad de Dios. Quieren cambiar efectivamente la ley, quieren cambiar los tiempos. Lo que quieren cambiar es la cultura nuestra. Por eso es que de alguna forma este sistema satánico diabólico está adoctrinando, adiestrando a nuestros niños desde pequeños, como lo hacen todos los regímenes. Desde pequeños instruyen, ¿verdad?, a una generación para tener posteriormente lo que ellos desean. Este anticristo hará eso, y el espíritu del anticristo es lo que ha venido haciendo, ¿cierto? Ha venido cambiando los tiempos, las leyes, y dice la escritura que este anticristo tendrá el poder por tiempos y medio tiempo. Estos son 3 años y medio, pero en esencia son 7 años de tribulación. Daniel 11:36 dice, y el rey, hablando de este anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra y contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, que a este anticristo el Señor, ¿cierto?, le permitirá realizar cosas, ¿cierto?, le permitirá hablar inclusive en contra de él. Dice que este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Él lo que va a hacer el anticristo en su momento, ¿verdad?, es desbaratar todo sistema religioso, porque en definitiva él se va a proclamar como Dios y va a querer que la gente le adore a él, ¿ya? Va a querer que la gente le adore a él. Entonces él va a hacer todo eso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque este anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Lo ve? Entonces el anticristo lo que hace es eso. Es obviamente creer que Él es Dios y demandar adoración de la gente. Lamentablemente, ¿cierto?, antes de que este anticristo aparezca, lo que va a haber en el mundo, ¿cierto?, en la iglesia, es una apostasía, lo que hablamos delante. Una apostasía tiene que ver con que personas que creían en algún minuto, aparentemente se volvieron atrás y empezaron a enseñar otras cosas y se volvieron anticristo finalmente. Va a haber eso, se va a dar eso y se está dando también. Entonces el anticristo va a demandar adoración, se va a hacer pasar por Dios. Vemos, ¿cierto?, que este anticristo será, ¿cierto?, un genio intelectual. Por ejemplo, lo vemos allí en Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Mire, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es el anticristo, ¿cierto? Será un genio intelectual, entendido en enigmas. No va a ser cualquier pelagato, como se dice vulgarmente. No, va a ser un hombre realmente capaz, inteligente, entendido en enigmas, dice la escritura. También va a ser un genio en la oratoria. El tipo va a tener labia, el hombre va a saber hablar realmente. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Es decir, este personaje va a hablar cosas realmente tremendas. Si alguien está medio no tan convencido de que él era Dios, cuando le escuche hablar va a decir: sí, este es Dios, efectivamente, y le vamos a adorar y nos vamos a marcar porque realmente este es el Señor. Así que hay que tener bastante ojo con eso también. Obviamente yo entiendo y creo de que la iglesia no va a pasar, ¿cierto?, por este tiempo de tribulación. No vamos a ver realmente este personaje. Creo que, honestamente, por lo que entiendo de la Biblia con respecto al libro de Apocalipsis, la iglesia se va antes del periodo de tribulación. Ya dice que este anticristo será también un genio político. Apocalipsis 17, versos 11 y 12 dice: y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, este personaje va a ser un líder político completo, ¿verdad? Él va a demandar finalmente también toda la lealtad de parte de los reinos de la tierra, principalmente de los más importantes. ¿Ya? Va a ser entonces un genio político, será un genio comercial. Apocalipsis 13, 16
dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces es sin duda un personaje, ¿verdad? Un genio, como lo señala acá este comentario, un genio comercial. El hombre sabe, ¿cierto?, de economía. Y de hecho lo está haciendo hoy día. Hoy día nosotros vemos de que ya está todo manipulado, manejado por la tecnología, con chips, ¿cierto? Usted le pasa en la maquinita por la mano, ¡pic! Y ya saben todo acerca de usted, si tiene o no plata, si no, no va a poder comprar. Pero lo importante acá es que el hombre realmente tiene bastantes agallas con respecto, ¿cierto?, a lo que es comercial. Será un genio militar. Apocalipsis 6.2 dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Obviamente este no es Jesucristo, este es el anticristo, ¿cierto? Un hombre que salió venciendo y para vencer. Se le dio una corona, se le dio autoridad, poder, ¿verdad? Y venció en esa área. Será también un genio religioso. Apocalipsis 13, 8 y 9 dice así, 13, 8 y 9 dice así: y adoraron todos los moradores de la tierra, y la adoraron a la bestia, al anticristo, ¿cierto?, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ojo con eso. Ojo con eso porque, ¿cierto?, como decíamos delante, todos le van a creer, se van a arrodillar y lo van a adorar al anticristo, porque va a ser eso, va a ser, ¿cierto?, un genio religioso. Él va a demandar adoración, él va a decir: yo soy su Mesías, yo soy Cristo, yo soy Dios. Así que la gente le va a adorar. Bueno, en cierta medida, ¿cierto?, todo lo que de alguna forma espera este mundo, ¿cierto?, que haya una religión mundial, en esa época va a estar, ¿cierto?, esa religión mundial cuyo principal dirigente va a ser el anticristo. Vamos a considerar ahora también acerca de algunos nombres y títulos que se le han dado, ¿cierto?, a este personaje, el anticristo. Por ejemplo, se le ha llamado el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2.3, se le ha llamado el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses también 2.3, se le ha llamado el inicuo, segunda de Tesalonicenses 2.8, se le ha llamado el rey caprichoso, Daniel 11.36, se le ha llamado también la bestia, ¿cierto?, como lo señala Juan en su libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 17, que dicho sea de paso, este título aparece 36 veces en Apocalipsis, la bestia. De alguna forma también hay algunos precursores en el Antiguo Testamento de este personaje, ¿cierto?, quienes de alguna forma lo representaron o fueron como prototipos o ejemplos de este personaje. Como por ejemplo tenemos a Caín, ¿cierto?, que por su asesinato de la simiente escogida fue considerado probablemente como un prototipo. También Caín asesinó, ¿cierto?, a su hermano Abel. Faraón también, ¿cierto?, por su opresión al pueblo de Dios. Balaam por su intento de maldecir a Israel. Goliat por su orgullosa presunción. Jeroboam por sustituir la religión verdadera. Entonces Satanás o el anticristo en este caso va a hacer todas estas cosas también, que en algún momento algunos hombres de la historia lo quisieron hacer también. Vamos a hablar un poco de su identidad. Dice que algunas personas, ¿verdad?, estudiosas creen que será un gentil, es decir, no un judío, por el hecho de que dice la escritura en Apocalipsis 13.1 que sube del mar, señalando quizás que saldría de algún pueblo del Mediterráneo. Algunos creen que será un individuo resucitado, algunos creen que será un griego, algunos creen que será romano, otros creen, ¿cierto?, que será judío. Yo me inclino por eso también, que será judío, según Daniel 11.36, dice que el Dios del Dios de sus padres no hará caso. Probablemente habla de una persona judía. Tomando, ¿cierto?, en su contexto, nos sugiere esta idea de que realmente este personaje, el anticristo, será judío, ¿cierto? Tenemos que decir que solo Dios lo sabe. Obviamente Dios nomás sabe de qué raza será, de qué nacionalidad saldrá. Pero yo creo que es judío. Particularmente creo que es judío. Aquí hay algo interesante también, ¿cierto? Cuando dice la escritura que este personaje no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres. Es interesante, no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres. Dios dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. No considero la enseñanza de mi Dios, ni tampoco hago caso del amor de las mujeres. Ahora me gustan los hombres.
Bueno, eso es lo que de alguna forma creo yo se va a dar en este personaje del anticristo. Creo que va a ser un homosexual. El anticristo, un homosexual. Eh, ¿Cierto? Después de todo, ¿quién es el que está promoviendo toda esta agenda gay? Es el anticristo. Es el espíritu del anticristo. Es Satanás mismo en realidad. ¿Cierto? Así que yo creo que el anticristo va a ser un homosexual. Por eso, como dije delante, ¿cierto? Con respecto a estas leyes que se están dictando hoy día, las tenemos que juntar todas y nos vamos a dar cuenta que el anticristo el espíritu del anticristo, Satanás mismo, está llevando todo esto, ¿cierto?, a su plan. Dios lo permite, claro está. La ley ESI, ¿cierto?, la educación sexual integral, la ley de igualdad de género, la ley antidiscriminación, está todo relacionado. Hay que tener ojo con eso. Bueno, el Estado de alguna forma, ¿cierto?, quien en su constitución nos ha autorizado a nosotros como padres de criar a nuestros hijos, ¿cierto?, educarlos, darles valores, principios, enseñarles la moral. Pero hoy día, ¿cierto?, nos están quitando ese derecho y están ellos instaurándose en nuestras casas y en nuestros colegios, enseñándoles lo que ellos quieren enseñar. Y que dicho sea de paso, no es nada bueno. Pero que lo hagan, como decíamos delante, que lo sigan haciendo y así tiene que ser. Por eso más que nunca hoy día nosotros como padres pongámonos firmes en enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, para que ellos puedan tener sus propias convicciones y que el día de mañana ellos puedan decir que creen no en el Dios de sus padres, sino que creen en su propio Dios. Ya que estén firmes, como lo hizo Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, un joven probablemente de 17 años. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo ayudó. Se puede hacer, pero se necesitan convicciones firmes para que los jóvenes puedan tener victoria frente, ¿cierto?, a esta avalancha de inmoralidad que está impartiendo desde el propio Estado a nuestros hijos. Con respecto al anticristo, su ascenso al poder, ¿cierto?, obviamente será por medio del poder de Satanás, ¿cierto?, por medio de una organización de 10 naciones. Él procederá de una confederación dictatorial de 10 naciones. Aparecen mencionados estos dictadores como 10 cuernos en Daniel 7:7. En su ascenso al poder derrotará 3 de estos dictadores, Daniel 7:8 al 24. ¿Cierto? Su ascenso al poder será por medio de la cooperación de los sistemas religiosos falsos, Apocalipsis 17, por medio de su carisma y habilidad personal, por medio de una falsa o quizás real resurrección, Apocalipsis 13:3, por medio de un falso programa de paz, probablemente en el Medio Oriente, Daniel 8:25, mediante un plan completo de engaño y falsedad, Mateo 24:24, segunda de Tesalonicenses 2:9 y Apocalipsis 13:14. Algunas actividades que tendrán lugar, ¿cierto?, en este tiempo de gobierno del anticristo. Dice, empieza controlando el bloque del poder occidental, Apocalipsis 17:12, hace un pacto de 7 años con Israel, pero lo rompe después de 3 años y medio, Daniel 9:27. Lo más probable es que el anticristo permitirá, ¿cierto?, la edificación del templo y la celebración de nuevo de los sacrificios durante la tribulación, Daniel 9:27, Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2:4 y Apocalipsis 13, versos 14 y 15. Este anticristo intentará destruir, ¿cierto?, todo lo de Israel, está claro. Se irá contra el pueblo de Israel. Después de los 3 años y medio, él se rebela contra la nación de Israel y la quiere puro destruir. Destruye el sistema de falsa religión de manera que él podrá gobernar sin obstáculo. Se establece, ¿cierto?, a sí mismo como Dios, ya lo decíamos, pero finalmente este anticristo será aplastado totalmente por el Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19. Él realmente viene en su caballo blanco con sus ejércitos vestidos, ¿cierto?, de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, que es la iglesia, y sus ángeles, y destruye, ¿cierto?, a este falso profeta, a este anticristo, y es lanzado, ¿verdad?, al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Decir también que este personaje, hermanos, tiene una habilidad sorprendente para imitar. El anticristo es un imitador por excelencia. El anticristo habrá sido sin duda en este tiempo un tremendo éxito en cuanto a la mímica, ¿cierto? Si quisiera ir a un programa de televisión sería el mejor. Es un imitador por excelencia. Por ejemplo, el anticristo viene en la misma imagen de Satanás, ¿cierto? Porque Satanás mismo va a estar en la persona del anticristo. Como Cristo vino, ¿cierto?, en la imagen de Dios. Por eso digo que es un imitador. Siempre quiere imitar todo lo de Dios. Es un vil imitador. Quiere imitar todo. ¿Cierto? El anticristo viene en la imagen de Satanás, como Cristo vino en la imagen de Dios.
El anticristo, ¿cierto?, es la segunda persona de la Trinidad satánica, como Cristo lo es de la Trinidad celestial. El anticristo procede del abismo, mientras que Cristo descendió del cielo. El anticristo es una bestia salvaje, ¿cierto? La Biblia lo llama como león rugiente también, mientras que Cristo es el cordero, ¿verdad?, que se ofrece en sacrificio. El anticristo recibe su poder de Satanás, como Cristo recibe su poder del Padre. El anticristo experimentará una resurrección, como Cristo experimentó una resurrección verdadera. En el caso de él probablemente es una resurrección falsa. El anticristo recibirá la adoración de los incrédulos, como Cristo la recibe de todos los creyentes. El anticristo pronunciará discursos poderosos, como Cristo también lo hizo. La mayor parte de la actividad del anticristo durará 3 años y medio, lo mismo que el ministerio de Cristo. El número simbólico del anticristo es 6, mientras que el número simbólico de Cristo es 7. El anticristo un día matará a su esposa, la ramera, ¿cierto?, esta iglesia católica, sin duda, mientras que Cristo un día glorificará a su esposa santificada, la iglesia verdadera. Así que todo eso con respecto, ¿cierto?, al anticristo. Es un imitador por excelencia. Mire, me gusta, a veces hay textos, ¿cierto?, o palabras que uno las puede buscar en el idioma original, en el griego, y son muy, muy entretenidas, muy interesantes. Que son palabras muchas veces que nosotros las usamos, pero no sabemos de dónde provienen. Y yo busqué la palabra el anticristo, ¿cierto?, con respecto a su grado de imitar. Y dice la escritura en 2 de Corintios 11:14 que Satanás, ¿cierto?, se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Se disfraza como ángel de luz. Yo busqué el término disfraza o disfrazar, ¿cierto? Disfrazar es una palabra griega, que significa, o que se escribe, metasgematizo. Metasgematizo. Esa es la palabra griega para disfrazar. Metasgematizo. Y es probablemente donde quizás nosotros sacamos la palabra mimetizo, ¿cierto? Me mimetizo, o como la palabra mimo pudiera ser también, ¿cierto? Y que en esencia, ¿cierto?, significa cambiar, transformar. Eso significa la palabra metasgematizo en el griego. Significa cambiar o transformar. Y eso es lo que hace Satanás, ¿cierto? Él cambia de forma, él se mimetiza, él se transforma y se hace un ángel de luz. Pero es malo, es malvado, muy malo. Pero nosotros conocemos la historia para él, ¿cierto? Él tiene sus días contados también. A él solamente le espera, ¿cierto?, la condenación del infierno. Y a nosotros, la gloria eterna. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos salvó. No porque tengamos méritos propios, porque no los tenemos, sino solamente porque Jesucristo nos salvó. Así que ojalá le haya bendecido este tema, este estudio, ¿cierto?, esta palabra que hemos tenido hoy día. Y cualquier cosita puede consultarnos también a estos mismos medios, ¿cierto?, el WhatsApp de la iglesia. Y aportar o consultar y de esa forma poder estar, ¿cierto?, aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Si Dios nos dice otra cosa, nos encontraremos, ¿cierto?, en otra oportunidad, siguiendo hablando, ¿cierto?, de este libro de 1 de Juan. Y ojalá haya sido de bendición esta palabra. Fortalezcase en el Señor, ¿cierto? Anímese, piense que nuestra redención está cerca, Cristo viene pronto, Dios le ama. Nunca le ha dejado de amar, siempre le ha amado y siempre le amará. Como dice su escritura, estamos en sus manos y nada nos puede arrebatar de sus manos. Tenemos vida y vida eterna porque el Señor nos la ha dado. Que el Señor le bendiga. Nos encontramos en otra oportunidad. Bendiciones.